Hola, profe. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? Sin palabras. Bueno, sí, bueno, me imagino que complicados ahora, como todos estamos con esta segunda ola, que no sabemos qué va a pasar. Además, seguro que acá en el curso hay de distintas localidades y tendrán distintas complicaciones cada uno, pero bueno, seguimos adelante como se pueda mientras la pandemia lo permita y mientras se pueda. Por ahora todo se mantiene de la misma manera como venimos cursando hasta ahora. Veremos a ver qué sucede con los distintas, bueno, con el contexto, pero por ahora todo sigue igual. Y bueno, en caso de que algo cambie, lo informaremos. Eh, bueno, también creo que la situación les permite, espero que les permita poder llevar la materia y poder seguir los videos. Creo que esta modalidad que hemos adoptado, dentro de todo, tiene su beneficio porque les permite ir viendo los videos, ir pausándolos, volver para atrás, volver a verlo, ir revisando con el libro, fundamentalmente, ver las clases a libro abierto y poder seguirlas. No sé si pudieron ver todos los videos, tanto de la parte teórica como de la parte práctica. Sé que hicieron un repaso teórico en las clases, pero bueno, yo ahora estoy viendo en este momento 92 asistentes ahora a la clase teórica. Inicialmente éramos 200, así que estamos por debajo del 50%. Y según me dicen, a las clases prácticas de miércoles y jueves no superamos, no llegamos al 30% del curso, con lo cual me preocupa bastante que puedan estar llevando la materia. Pero bueno, díganme ustedes cómo lo ven, cómo están. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario. Profe, yo Sí. quería comentar una cosita. El miércoles pasado se hizo la clase práctica, la presencial. El profe creía que ya habíamos arrancado con el tema de estructura de capital, y entonces, como no lo habíamos hecho, porque con Alejo terminamos haciendo un repaso de la unidad 2, hicimos algunos ejercicios y nos fuimos. Después, el tema es que Matías, es ¿hicieron bastante... Sí, ejercicios de cuál? ¿De qué unidad? de la 3 de Ah, estructura de capital, sí. el miércoles con Patricio, estás diciendo. Sí, sí, exacto. Y entonces él, como no quería entrar en detalle de ponerse a hacer una clase teórica, no fuimos, fueron 45 minutos, una cosa así. Lo que sí, después el jueves yo ingresé en la clase de Nicolás Bien. y para ver ahí que tenía duda con algún ejercicio, y vi que estaba con las filminas, explicando Modigliani Miller y todo Bien. eso. Y fueron casi 2 horas de teoría, cuando el Bien. miércoles no hubo nada de teoría. Era nada como para plantear eso, porque si son demasiado disparejas, si fueron todas las clases anteriores así, muy disparejo entre una teoría, entre una práctica y la otra. En Pergamino no tuvimos clase de la tercera unidad, ni práctica ni teórica. Bueno, pero a ver, Claro, yo iba a preguntar lo Jennifer, mismo, Matías, porque nada vimos de eso. bueno, Jennifer, Matías, Brenda, a ver, les comento algo. Las clases por ahí son más reactivas a lo que ustedes nos dicen y a lo que surja en la clase. ¿Por qué digo esto? Porque ya la clase teórica sí se dio, pero de manera virtual a través de los videos. Lo que nosotros estamos diciendo es que vean los videos. Nada de lo que yo les diga de Modigliani y Miller no está contemplado en los videos que ya están cargados, y por eso creemos que los videos son mejores porque, digamos, contempla toda la clase teórica necesaria y la pueden ir pausando y hacerla libro abierto y volver para atrás en el video, ir y volver, y lo pueden ver varias veces. Con lo cual, la clase ya la dimos, y yo ahora me pongo a hablarles de Modigliani y Miller, les voy a repetir lo que dice en el video. Y es más, ese video está con mi voz, con lo cual no va a cambiar en nada.
no es que no tuvieron la clase está online en el video que les cargamos, pero si en este momento nos dicen, profe, no sé, ya lo vi 2 veces y no entiendo por qué Modigliani y Miller toman tal o cual cosa, bueno, lo aclaramos, seguramente vuelva a poner las filminas y vuelva a dar la teoría si es lo que quieren. Pero no es que no se dio la clase o que es disparejo una clase que otra. De hecho, la clase de hoy yo ya considero que ya está disponible todo el material teórico y práctico, tanto la teoría como la práctica, y es más de apertura a sus dudas y a sus consultas, y a que si quieren que veamos algo en específico, lo vemos ahora. Eso es básicamente. Profe, Sí. la semana pasada la clase de práctica de Pergamino no se hizo virtual, no la transmitieron como la anterior, no sé por qué. Sí, en esa semana, tanto en la de Pergamino como en la de Junín, no la transmitimos virtualmente, mientras se hacía la clase práctica. Pero bueno, sé que esta semana sí se hizo, se estuvo haciendo. Pero bueno, a ver, si les parece, hagamos ahora un pequeño test de estructura de capital, de estos que venimos haciendo cuestionario de verdadero y falso, y luego abordamos todas las dudas que haya. La idea era hacerlo hoy el test, porque ya la semana que viene vamos a hacer un repaso integral previo al examen. Entonces, nada, ahora tienen habilitado en este momento el cuestionario de evaluación intermedia. De nuevo les recuerdo, no es necesario aprobar o volver a hacer el cuestionario, es simplemente algo que nos permite ir viendo si vienen leyendo, si vienen estudiando, si vienen estudiando, viendo los videos y entendiendo la materia. Nos sirve para saber cómo estamos parados en los conocimientos adquiridos. Así que los invito a que hagan el examen, es cortito, dura 12 minutos desde que inicia el test, y está disponible hasta las 19:35, así que bueno, ya lo podrían empezar. Si les parece, lo hacemos ya, y 19:35 seguimos y abordamos todos los temas que tengan dudas, podemos resolver ejercicios y demás. Bueno, profe. Sí. ¿Vieron? Desastre. Bueno. A ver, vamos a ver por estadísticas. Un desastre. Pero porque todavía no llegué a ver los videos de la clase, por eso también. Bien, bueno. A ver, estadísticas. Bien. Bueno, sí, se ven las notas, o sea, hay un 37%, o sea, la nota promedio es un 370, o sea, un 37%, no una nota, sino porque el 60% es un 4. Sí, adelante. No sé quién, Jennifer o Karen, no sé quién me estaba hablando. Es posible Yo te quería comentar que la semana pasada Jennifer. Hola. La semana pasada habían subido los videos de teoría, fuimos a la práctica y volvimos a tener teoría y no hicimos ni un solo ejercicio práctico. Y en la unidad 2 pasó lo mismo. Igual habían subido los videos. Jennifer, se me entrecorta. Si querés, podés escribirlo acá en el chat, a ver si te leo. Yo mientras les voy respondiendo. A ver, como les decía hoy, en la plataforma tienen todo lo que es la clase teórica, y además la idea es ir reforzando en estas clases, pero entiendan que es reforzar. O sea, tienen que leer el libro y tienen que ver los videos. No es la idea que vengan solamente a las clases y que nosotros les demos las respuestas de las preguntas que hacemos.
porque siempre me dicen lo mismo de quiero saber en qué me equivoqué para no cometer los mismos errores, y es una frase hecha. Yo lo que quiero ver es que realmente agarran los libros, porque las preguntas que les estamos tomando en estos cuestionarios están ahí en el libro. Les juro que si los van a leer, si agarran el párrafo y lo repasan, encuentran la respuesta ahí. Y los errores que se cometen en algunas de estas preguntas, que son muy simples algunas. Es más, ahí estoy viendo el resultado estadístico de la evaluación de riesgo, y es muy bajo. No se llegó en promedio al 40% de aprobación. O sea, se aprueba con 60% y en promedio no se llegó, el curso no llegó al 40%. Y hoy lo mismo. O sea, lo que se nota es una falta de lectura. Y nosotros no queremos darles el camino rápido de memorizar o aprenderse todas las respuestas a las preguntas, sino que lo que queremos es realmente que vayan a los libros, que los lean, los estudien, los subrayen, los vuelvan a ver, o se impriman la bibliografía que les hemos compartido, vean los videos y los vuelvan para atrás y los vuelvan a ver, y de esa manera puedan adquirir los conceptos. Y que las clases sean más que nada de consulta. Está claro que con estas notas vemos que hay una falta de dedicación o falta de llegar a la materia al día. Digamos, no encontramos otra explicación. No es que las preguntas son difíciles o alguna pregunta no se entendió. Si me decís que te sacaste un 8 o un 9, hay una pregunta que te quedó duda, bueno, revisémosla. Pero no es el caso. Cuando no se alcanza ni siquiera el 40% del examen, claramente es falta de estudio. Pero de nuevo, si tienen alguna duda particular, si alguien que estudió, que lo leyó, vio los videos, si tiene alguna duda particular de alguna pregunta que le generó alguna duda, planteémosla y la charlamos ahora en clase. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Facundo. Eso del enfoque tradicional, ¿qué vendría a ser? Porque por ahí no entendí, o no sé si se hablaba de la versión del 53 o algo anterior a eso. Bien, mira, en el libro, justo lo tengo acá abierto, en López de Unrauf, en la página 431, si hay alguien que tiene el libro ahí, o lo pueden ver en la bibliografía, si lo tienen fotocopias y demás, página 431, visión tradicional de la estructura de capital. Y ahí lo explica, que es una visión sustentada por David Durán. Ahí está el enfoque tradicional. Dice, en respuesta a la teoría de Modigliani y Miller, surgió una posición tradicional, sustentada por David Durán y otros economistas financieros, como Eli Schwartz. El planteo fue sencillo: para niveles moderados de endeudamiento, tanto KE como KD se suponen más o menos constantes, pero comienzan a aumentar más rápido cuando el ratio de endeudamiento rebasa un determinado límite. O sea, estamos hablando de la posición tradicional, que es más que nada el trade-off. Claro, nosotros lo dimos con ese nombre por eso. Claro, ¿por qué? Porque tenemos dos bibliografías, una es Modigliani y Miller y otra es López de Unrauf. Entonces, lo van a encontrar con distintos nombres, pero bueno, es normalmente conocida como la posición tradicional o trade-off. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, lo que es en realidad en lo que estamos hoy, digamos, Modigliani y Miller, Frank Modigliani y Merton Miller, iniciaron esto con un teorema que tenía dos proposiciones, y en esas dos proposiciones del teorema, proposición 1 y proposición 2, del mismo estudio, en 1958, plantearon un análisis de la estructura de capital, que es lo que vimos en ese primer teorema, que luego ellos mismos lo revisaron en 1963, y luego surge la posición tradicional o trade-off, que es en respuesta a estos estudios, que ya le da el acabado final, que es lo que estamos viendo, lo que tomamos hoy, que es lo que sucede realmente en el mercado, ya sin todos esos supuestos que Modigliani y Miller dejaban fijos, sin todos esos supuestos que permitían el estudio que hicieron. Sin todos esos supuestos estamos en un mercado dinámico,
en donde la información es asimétrica, en donde hay imperfecciones, donde hay expectativas distintas. Bueno, con todo eso, y hay impuestos, y el KD no se puede mantener constante. Entonces, en ese mundo imperfecto en el que estamos, cuando una empresa se endeuda y empieza a tener cada vez más nivel de endeudamiento, los acreedores empiezan a notarte riesgoso y por eso empiezan a aumentarte la tasa. O también los acreedores pueden estar en un contexto variable y la tasa aumente por el contexto, como está sucediendo hoy. Pero a nivel de endeudamiento, y volviendo a lo que es estructura de capital, cuando los acreedores te empiezan a ver riesgoso, te empiezan a aumentar la tasa, porque temen no poder cobrarte. Y lo mismo sucede, bueno, ya sucedía de por sí con los accionistas, ¿no? Pero entonces, el modelo tradicional, a partir de un nivel de endeudamiento, el CADE empieza a ser cada vez mayor y surge esa curva que veíamos, en los gráficos están abajo en el libro, llegan a ver el nivel de endeudamiento. A medida que aumenta el nivel de endeudamiento, que es en el gráfico sería hacia la derecha, el KD empieza a aumentar, y como aumenta el KD, aumenta también el KE, y por lo tanto el WACC empieza a aumentar, y al aumentar el WACC disminuye el valor de la empresa. ¿Por qué? Porque si los flujos de caja se mantienen constantes, pero le alterás el nivel de endeudamiento, te aumenta la tasa de KD, te aumenta el KE y te aumenta el WACC, por lo tanto los flujos se van a descontar a una tasa mayor, el valor actual es menor. Recuerdan que el valor actual de una empresa va a ser flujos dividido el WACC, que es la tasa de descuento. Si los flujos se mantienen constantes, porque digamos, en este momento yo estoy tomando una decisión de endeudamiento y no estoy afectando a las ventas de la empresa, a lo que genera el activo, si yo modifico el nivel de endeudamiento, me va a afectar la tasa de descuento. Y eso me impacta directamente en el valor actual de la empresa. Entonces, bueno, eso es lo que sucede, y por eso cambian las curvas, y donde lógicamente no es posible mantener las tasas constantes como se planteaba Modigliani y Miller en el teorema inicial. Pero bueno, como todo teorema, lo que intenta es estudiar el comportamiento de una variable, y para poder hacerlo realiza varios supuestos para poder tener este esquema ceteris paribus de muchas variables constantes y fijas, y deja una variable aleatoria o en movimiento para poder estudiarla, que es lo que hicieron Modigliani y Miller básicamente en su primer estudio, y luego lo modificaron para el segundo. Pero bueno, igual buenísima la pregunta, está bueno que se plantee. Tal vez el generarlo así como preguntas o como dudas, podemos hacer más un ida y vuelta y encarar, hacer el enfoque desde otro punto de vista. Así que bueno, si tienen alguna otra duda, la podemos plantear. Profe, te hago una consulta. Federico, sí. Sí, tengo dos inquietudes. La primera, la semana pasada habían invitado una clase adicional con Lorena, pero ella avisó sobre la hora. Y yo no sé si el resto de alumnos, pero a mí me pasó de que la notificación había el otro día, porque sobre la hora avisó. Era las 7, suponete, y avisó 7 menos 5. Y yo justo no tenía el celular encima para entrar a la plataforma y enterarme. ¿Eso es el miércoles pasado? Eso fue una clase que se sector el viernes, creo, o el jueves. Una adicional. Sí, el viernes fue. ella nos aclaró. El viernes. Pensó que había subido el link y no lo había subido. No sabe dónde lo subió, fue un error, sí, fue sin querer. Lo subió como a las 7 menos 5 y dimos una pequeñita clase, fue un ratito igual. Bien. Bueno, está bien. Sí, fue algo adicional. Los que pudieron aprovecharlo, buenísimo. No estaba al tanto de eso, Pero bueno, está bueno que si surgen así oportunidades se puedan aprovechar los que puedan. Son adicionales, no obligatorias. Igual dijo que la grababa. Bueno, buenísimo. A ver, estoy viendo en la plataforma, no veo que haya cargado. Sí veo la práctica 1, 2 y 3.
y los videos de teoría, de estructura de capital estamos hablando, ¿no? No, la clase fue de riesgo y rentabilidad. Ah, ok, bueno. Igual todavía no la subió, pero dijo que le iba a subir. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, luego se lo consulto, ahora cuando terminemos la clase le consulto, pero bueno, buenísimo. Profe, una Sí. consulta. Para la parte práctica del parcial, ¿vamos a tener las fórmulas o nos las tenemos que acordar? Mirá, Caro, todavía no te sé decir cómo va a ser el examen parcial. Estamos a la espera de definiciones del contexto, ¿no? De la pandemia, porque nuestra idea es poder hacerlo de manera presencial. Obviamente habrá excepciones que tendremos que manejar de otra manera porque por la pandemia misma de las personas que están en riesgo o aisladas y demás, tendremos que manejarlo de otra manera, pero todavía no lo tenemos definido. Está bien, está bien. Pensé de que todas ya maneras, estaba definido que eran presenciales los parciales. sí, por ahora es presencial. Si la cosa no cambia, va a ser presencial. Pero, a Perfecto. ver, de todas maneras, siempre en los exámenes presenciales las fórmulas no se han dado, digamos, sí, se las tienen que aprender, pero, a ver, es algo que nos preguntan siempre, y algunos alumnos, no todos, pero si haces toda la guía de ejercicios, todos los ejercicios que están en la guía, Te llega la un momento acordás. que mecanizás tanto las fórmulas que no hay forma que no te las acuerdes. Además estamos hablando de 3 o 4 fórmulas. Y, Perfecto. y después por la teoría, también la teoría te la construye la fórmula. Con la teoría deberías ser capaz de poder desarrollar toda la fórmula y explicar cómo se compone y por qué. Genial. Listo, gracias. Eso básicamente. Bueno, Caro. Profe, Sí. estos cuestionarios que está tomando no tienen en cuenta para los parciales, ¿no? No, los cuestionarios, por un lado, nos muestran participación en clase, porque los responden, queda quién asistió y quién respondió el cuestionario. Y por otro lado, nosotros lo miramos de manera general para saber cómo venimos, cómo viene el curso en cuanto a conocimientos adquiridos. Y podemos ir viendo cómo venimos con la materia. Pero no es necesario aprobarlos o recuperarlos en caso que no lo aprueben. No es necesario. Y si no lo pudieron hacer, bueno, no importa, o sea, es parte de estar en la clase. Bueno. Bien. Profe, Sí, Federico. te hago una pregunta. De la guía 2, de rentabilidad y riesgo, hay un ejercicio que es el 12, que ¿Para qué yo lo no hago? lo puedo resolver. No sé si está bien la solución Bueno, o me no. encanta esa pregunta, Federico. Vamos a verlo. En serio, me encanta que me hagas una pregunta así específica y vamos a Sí, verlo. yo lo había planteado en el foro el sábado. Bien. Y hay una chica que me contestó que tenía la misma duda. Y a mí tampoco me dio eso. Bien, vamos a verlo. Dice, una empresa desea evaluar el impacto de los cambios del rendimiento de mercado de un activo que tiene un coeficiente beta 1,30, ¿no? ¿Es esa pregunta? Sí. ¿Qué pasa si el rendimiento de mercado aumenta un 14%? ¿Qué impacto se espera que este cambio produjera en el rendimiento del activo? Esa sería la pregunta A. A ver, déjame abrir un Excel. En ese ejercicio están mal los resultados, ¿sí?
por ahí es por eso que no les da. Es porque no llegan al 21%, es porque en realidad es 18.2. Eso puede suceder también, Ah, ¿eh? es verdad, Que Sí, a mí por me ahí de dio año a así, año se me cambia la pasó. guía y por ahí arrastra algún error de resultado final. En ese ejercicio en el A yo hice 14 por 1.30 y te da el 18.2. Si el Sí, rendimiento del sí. mercado aumentara un 14%, ¿qué impacto esperaría? ¿Y qué toca hacer? ¿El rendimiento de mercado por el beta? ¿Y así llega el resultado en cada activo? Correcto. Listo, gracias. En el B te da 9.1. En el B dice, si el rendimiento del mercado disminuyera un 7%, ¿qué impacto se esperaría que este cambio produjera en el rendimiento del activo? ¿Correcto? Sí, profe. Sí. Bien, claro, ¿ves? Yo acá lo tengo con el 9% y no con el 7%. Sí, puede ser que haya un error. Lo corregimos y lo subimos corregido. Bien, y en el C sin cambios. Y la D no tiene un cálculo. Simplemente es más riesgoso. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tengo una pregunta. ¿El trabajo que hay que subir es evaluativo? El trabajo que hay que subir, sí, vamos a dar una evaluación, una devolución. Es obligatorio y sí, pues es trabajo práctico obligatorio. Está bien, Puede ser gracias. que no esté aclarado dónde se sube. Sí, justo conversamos sobre el tema porque como permitimos hacer grupos de hasta 4 personas, tenemos dos opciones, o cada cual sube el trabajo y aclara en la portada, bueno, en la forma de presentación de trabajo tienen en la carátula que tienen que poner todos los integrantes del grupo, pero lo presentan como trabajo individual, de esa manera nosotros vemos qué alumno lo presentó y qué alumno no, o lo puede presentar un alumno de cada grupo y en la portada tiene que estar aclarado quiénes son los alumnos. Es indistinto, nosotros, si no la otra ustedes nos tendrían que decir qué grupos son y nosotros armar los grupos en la plataforma. Son todas las alternativas que tenemos. Yo creo que si lo sube un integrante del grupo ya estamos bien. Profe, con respecto Sí. al trabajo práctico obligatorio, ¿te puedo hacer una pregunta sobre eso? Sí, Brenda. No, yo lo estoy haciendo con una compañera y bueno, elegimos tres acciones, tres empresas, y hicimos la varianza, el desvío, bueno, los cálculos correspondientes, y lo que nos pasaba es que nosotros tenemos que elegir el que nos dé un número, bueno, en relación de rentabilidad desvío más alto. ¿Cómo? Que cuando empezamos a hacer las combinaciones, no sé, de un 40% invertir en tal activo y así en los tres, nosotros después calculamos la relación de rentabilidad de desvío para saber cuál de esas combinaciones elegíamos. Bien, sí. A ver, lo que tienen que hacer ahí, o sea, ustedes tienen que armar una cartera a su gusto y deberían fundamentar por qué. Hay distintas formas de llegar a la conclusión de la cartera elegida, pero una manera es hacer múltiples cálculos
y en base a los cálculos elegir la que mejor les dé. Entonces van a tener la rentabilidad de la cartera, de cada cartera, y el desvío de cada cartera que surge de la varianza de la cartera, que bueno, ya saben cómo se calcula. Entonces, van a tener rentabilidad y desvío, pero también pueden sacar cuál es la rentabilidad por punto porcentual de riesgo asumido, o sea, rentabilidad dividido desvío, y van a tener un índice de rentabilidad por desvío, sobre desvío, que les va a dar, bueno, cuán rentable es por riesgo, por punto de riesgo asumido. Y ese es un parámetro de comparación interesante a realizar. Entonces, es una forma de hacer ese cálculo. Claro, nosotros hicimos eso y pasa que el punto más alto, el porcentaje más alto nos da un desvío también muy grande, entonces como no sabíamos si elegir eso porque es mayor incertidumbre. Claro. O bueno, Bueno. esa parte me confunde. A ver, si ustedes empiezan a combinar activos y hacen una cartera de 3 activos, el riesgo resultante debería ser inferior al promedio ponderado de los desvíos, ¿no? Porque eso es la teoría de las carteras, que ustedes deberían lograr una curva que se traslade, sea una curva, no una recta, sea una curva que te permita trasladarte hacia arriba y hacia la izquierda de ese gráfico, siendo a igual rentabilidad, menor riesgo, o a igual riesgo, mayor rentabilidad. Entonces eso es lo que deberían obtener. Si la curva te da al revés, entonces están haciendo algo mal en los cálculos. La combinación debería darles una curva que, como en el ejercicio 2 de la guía práctica, se muestra que cuando combinan 2 activos, el riesgo resultante, que es la raíz cuadrada de la varianza de la cartera, y la varianza se calcula por la fórmula de la varianza que vimos en el libro, debería ser menor que el promedio ponderado de los desvíos de ambos activos. Entonces ahí estás logrando la diversificación, estás eliminando parte del riesgo propio para quedarte con solamente riesgo sistémico de ambos activos, o de los 3 activos en este caso. Claro. Luego, hasta ahí, en la curva se pueden mover de acuerdo a la aversión al riesgo del inversor, o sea, la decisión de ustedes. Pero, como les decía, una variable interesante a medir es la de rentabilidad dividido el riesgo, que les va a dar la rentabilidad por punto porcentual de riesgo asumido. ¿Se entiende, Brenda? Yo no sé qué cálculos han llegado. Si querés, podés enviarnos el cálculo que hicieron y cómo les está dando la curva para ver si lo están haciendo bien. Claro, bueno. Sí, entendí lo que me explicaste recién. Bien, buenísimo. Profe, Sí. entonces la clase práctica de esta semana también es de consulta, ¿no? Sí, la idea es que podamos hacer ejercicios. Si quieren, si les parece, no sé si en la guía 3 intentaron resolver algún ejercicio, quieren que veamos alguno, podemos hacerlo ahora, o quieren hacerlo ustedes. Yo no sé qué posibilidades tienen de ir a las clases prácticas presenciales, o cómo les resulta seguirlas por video a los que las hacen desde su casa, de manera virtual. Nos quedan la clase del miércoles y jueves como clases prácticas, y nos quedan las clases del lunes. La idea que tenemos el lunes que viene es hacer una presentación resumen de teoría y ver un caso integrador de estructura de capital. Con estructura de capital lo que se busca es ver qué sucede, a ver, como gerente financiero de la empresa, a la hora de decidir cómo financiarse, que es esta materia, estructura de capital, tenemos que ver en qué impacta si nos financiamos con acreedores o con accionistas. Si nos financiamos con acreedores, vamos a ser una empresa más endeudada y por ende más riesgosa, y eso impacta en nuestra beta L, y por lo tanto en la esperanza de rentabilidad.
Y si nos financiamos con mayor capital propio, o sea, con accionistas, vamos a ser menos endeudados, o sea, nos corremos hacia el otro lado en ese eje X, en donde vemos siempre deuda sobre equity. Esas decisiones de mayor endeudamiento o menor endeudamiento impactan en el costo promedio ponderado de capital, costo promedio ponderado, o sea, cuál es ese K0 o ese WACC que nosotros obtenemos resultante de esa combinación de costo de deuda por su proporción, defendido o reducido por el escudo fiscal, más el costo del equity por su proporción. Y ese es el WACC resultante. Entonces, en esta unidad, nosotros lo que hacemos es trabajar sobre el WACC, sobre el costo de financiamiento, dando por sentado que en esa decisión de gerencia financiera no tenemos injerencia sobre los flujos que genera el activo, sino que estamos decidiendo pura y exclusivamente cómo nos financiamos para poder seguir con el giro habitual del negocio, cómo nos hacemos de esos pesos necesarios, ese dinero necesario para la empresa, para poder invertir. Y al lograr reducir al máximo posible ese costo promedio de capital, o sea, si yo logro que a mí me cueste lo menos posible hacerme de un peso para poder invertirlo en la empresa, entonces voy a tener el menor costo al cual yo tenga que responder. O sea, si la rentabilidad, si la TIR, si la tasa de rentabilidad de mis proyectos superan mi costo de adquisición de capital, o sea, mi WACC, entonces voy a ser rentable, voy a estar generando valor. Entonces yo puedo trabajar sobre mis proyectos para generar una mayor TIR, pero como gerente financiero, a la hora de financiarme, lo que tengo que hacer es tratar de bajar el costo promedio de capital para que, si mi costo de capital es más bajo, sin yo modificar la TIR de mis proyectos, logro la rentabilidad y logro agregar valor a la empresa. Con lo cual, en este rol de gerencia financiera, de conseguir financiamiento, obviamente mi objetivo va a ser conseguir el financiamiento al menor costo posible, ya sea de acreedores o de accionistas, de una manera combinada. Entonces, la idea de esta unidad es poder, entender desde los orígenes del análisis o del estudio de la estructura de capital, que partió en 1958 con el estudio de Modigliani y Miller. A partir de ahí es que se empieza a analizar la estructura de capital y luego evolucionó. Y a partir de esos estudios, poder lograr hallar el menor costo posible, en donde yo me encuentre que si adquiero un peso por acreedores o por accionistas, me es indistinto. ¿Por qué? Porque estoy en el menor costo promedio de capital posible. Y en ese momento estoy maximizando el valor de la empresa. Estoy en el valor máximo, estoy en el costo promedio de capital óptimo de la empresa. Yo tengo que lograr hallar ese WACC. Entonces, si yo hallo ese WACC, yo sé en qué estructura de capital, deuda equity, tiene que estar mi empresa para tener una estructura de capital óptima y para maximizar el valor de la empresa. En un ejercicio integrador, que son de los últimos de esta guía, o como el que vamos a ver el lunes, hay que hacer los cálculos. ¿Qué pasaría si adquiero nuevo capital por acreedores o si adquiero nuevo capital por accionistas? Eso me va a cambiar mi estructura deuda equity y por ende me va a cambiar mi CAE. Puede o no cambiarme mi KD, eso depende de mis acreedores, pero lógicamente me va a cambiar el WACC. Entonces, yo tengo que hacer simulaciones como gerente financiero para ver qué pasa cuando yo me endeudo con capital ajeno, con acreedores, o con capital propio, y ver qué le pasa a mi WACC. ¿Y cuál es el WACC que yo tengo que lograr? El menor posible, porque de esa manera yo maximizo el valor de la empresa. Que eso lo veíamos, en el video. A ver, les comparto esta filmina.
decimos que el valor de la empresa va a estar dado por flujos descontados de una tasa, ¿no? Que es básicamente la fórmula de una perpetuidad de flujo constante descontado de una tasa R. En este caso es el WACC. Entonces, si yo estoy trabajando en el rol de gerente financiero, bueno, no estoy generando flujos del activo. De eso se encarga el gerente operativo, el gerente comercial. Pero yo como gerente financiero voy a poder trabajar sobre el WACC. Por lo tanto, si el flujo proveniente del activo se mantiene constante, yo puedo aumentar el valor actual de la empresa reduciendo el WACC. O sea, tengo que lograr el costo promedio de capital menor posible. Y de esa manera aumento el valor de la empresa. A eso apunta esta unidad. Poder entender cómo se puede trabajar desde la gerencia financiera para aumentar el valor de la empresa, buscando el nivel de endeudamiento o nivel de estructura de capital óptimo. Y entonces, bueno, siempre al hacer esas simulaciones, o como vamos a ver en los ejercicios, a la hora de obtener los resultados, obviamente elegir la que nos da el menor WACC posible, porque maximiza el valor de la empresa desde el rol financiero, ¿no? Logrando una estructura de capital óptima. Ese es el fin de esta unidad. Que por supuesto, para abordar esta unidad ya tenemos que entender qué es beta y de dónde viene beta, y qué riesgo contiene, qué riesgo es diversificable, qué riesgo no, y por eso era la unidad anterior, la de riesgo. Hay una aclaración que les hago. Vi que uno de los errores más comunes se dio en una pregunta que tiene que ver con la diversificación de las líneas de negocio, o la diversificación, o las empresas diversificadas que tienen menos riesgo. Cuando vi el cuestionario, a ver, los inversores, a la hora de decidir en qué invertir, imagínense que ustedes en este momento se abren una cuenta, no sé si alguno tiene una cuenta de inversión, hay algunas que son en plataformas gratuitas, está Invertir Online, o pueden abrir una sociedad de bolsa y tener un asesor bursátil, o trabajar en una empresa que lo haga. Pero a la hora de invertir, como inversor particular, ustedes van a analizar al activo en el que están invirtiendo, como lo están haciendo para el trabajo práctico, que en este caso tienen seis activos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a investigar a las empresas, van a ver qué beta tiene esa empresa, y luego la van a combinar con otra para, por coeficiente de correlación, el menor posible, y si es negativo, idealmente, van a lograr diversificar, y entonces reducir el riesgo de la cartera diversificando. Eso lo pueden hacer con una fórmula de Excel, sin mucho esfuerzo, solo con un poquito de tiempo, y hay herramientas que los ayudan a hacerlo más rápido y de manera mucho más abarcativa. Pero como ven, eso no tiene costo, y lo pueden hacer rápidamente y salirse y entrar rápidamente. Sin embargo, cuando una empresa se dedica a una actividad y tiene todo el riesgo propio de esa actividad, el riesgo sistémico de ese mercado, y de repente quiere diversificarse, le cuesta mucho diversificar, porque para que una empresa se meta en una actividad distinta, solo porque tiene un riesgo distinto, o porque tiene un comportamiento distinto, tiene que conocer el mercado, tiene que conocer a nivel cómo se produce, cómo se opera, tiene que invertir, tiene que poner líneas de producción. Bueno, todo depende de en qué se esté metiendo, pero imagínense que una empresa que se dedica a vender café dice, bueno, ahora quiero vender también helado, y entonces tiene que comprar heladeras, tiene que contratar un heladero, tiene que hacerse del insumo, tiene que saber de las distintas calidades del helado, tiene que definir cómo va a abordar el mercado, tiene que desarrollar toda una marca, y todo eso tiene un costo, y tiene un tiempo. Si luego decide salirse del mercado de los helados y seguir con el café, entonces tiene que vender las heladeras, tiene que despedir al empleado que era el especialista en helados o que se dedicaba a eso, tiene que dar de baja un stock, tiene un costo de salida y no es de la noche a la mañana. Y además, profe, que sí, seguramente tienen un coeficiente de correlación muy positivo. Bueno, no lo sé. A ver, hay que ver en cada negocio. Tendría que meter en un mercado totalmente distinto.
Pero en realidad puede ser, pero no lo haría. O sea, lo haría solamente desde un punto de vista comercial. O sea, cuando las librerías que tienen un tipo de comportamiento decidieron meter el café, allá por fines de los años 90, decidieron meter la cafetería en la librería, no lo hicieron por una decisión financiera, porque el gerente financiero les dijo, hay que diversificar porque tenemos una beta que tiene un comportamiento tal y necesitamos otro comportamiento para disminuir el riesgo. Lo hicieron para poder aprovechar al cliente y poder potenciar sus líneas de negocio. Desde una perspectiva comercial está bien, o, bueno, no lo sé, puede estar bien o no, hay que verlo, cada negocio y cada diversificación, pero es una diversificación comercial basada en razones de mercado y de precios o de optimización de costos o de capacidad ociosa, no desde el punto de vista financiero. Porque si hacen una diversificación de negocios desde el punto de vista financiero, pueden incurrir en demasiados costos para darle una acción a un accionista con un beta distinto. Cuando el accionista lo único que tenía que hacer era tomar una acción de una librería, tomar una acción de una cafetería y combinarlas en 40-60, en 50-50, en 70-30, y de la noche a la mañana, sin gastar un peso, sin tener costos, ya estaba logrando la beta resultante, que para que una empresa la logre, con distintas líneas de negocio, tiene que invertir, gastar, tiene costo eso, tiene gasto, y tiene que pasar mucho tiempo. Y seguramente no tiene la experiencia o el expertise, el conocimiento del mercado que necesita en el momento, y le lleva tiempo, y tiene riesgo. Con lo cual, está mal buscar generar una empresa de determinada diversificación de líneas de negocio desde el punto de vista financiero, porque el accionista lo puede hacer de la noche a la mañana sin incurrir en costos y puede salir en el momento que quiera. Entonces, de nuevo, que este conocimiento o esta postura financiera no invada las decisiones comerciales u operativas, porque eso lo puede hacer un accionista sin incurrir en costo alguno, y puede entrar y salir y hacer las combinaciones y lograr el riesgo, la beta que quiera, con distintas combinaciones, que es lo que están haciendo ustedes con el ejercicio. Entonces, a la pregunta del cuestionario, que los inversores prefieren empresas diversificadas porque son menos riesgosas, es mentira. Es más, muchos inversores prefieren empresas riesgosas. ¿Por qué? Porque ofrecen mayor rentabilidad. Tiene que ver con su aversión al riesgo. Y porque tal vez una empresa altamente riesgosa es altamente rentable, la combina con otra que le diversifique el riesgo y le disminuya el riesgo de la cartera, pero le mantenga alta la rentabilidad, que es el ejercicio que están haciendo ustedes. Con lo cual, la respuesta a esa pregunta es falsa. Y había otra también que habla de las líneas de negocio diversificadas de una empresa. Obviamente, tampoco una empresa tiene que apuntar a diversificar sus líneas de negocio para bajar su beta. De nuevo, sí lo puede hacer y lo debe hacer para aumentar su rentabilidad, para cubrir su capacidad ociosa, para aprovechar el segmento de mercado que ya tiene cautivo, para distintas cosas, para potenciar sus líneas de negocio. Lo que sucedió con las empresas de librería que abrieron su cafetería adentro es que no solamente vendieron café porque era un lindo lugar para ir a tomar un café, sino que además empezaron a vender más libros, porque el que iba solamente a tomar un café en un lugar agradable y tranquilo, además, al pasar por las góndolas, por las estanterías, se compraba un libro, ventas que no hubiesen tenido si no abrían la cafetería. Entonces se generó sinergia en sus negocios. Al mismo tiempo, mucha gente que iba a comprar libros tenía ganas de tomar un café, o por ahí les daba ganas de quedarse sentado a tomar un café, entonces tenían más ventas de café gracias a que tenían los libros. Generaron una sinergia que le funcionó a casi todas las librerías y por eso muchos lo desarrollaron, y terminó siendo un servicio de la experiencia de tomar un café o la experiencia de leer un libro tomando un café. Pero bueno, de nuevo, eso está impulsado no por una diversificación de riesgo, no por una postura o una perspectiva financiera de análisis de riesgo, sino por una perspectiva comercial. Profe, te hago una pregunta. Federico. Del cuestionario de la unidad 2 que hicimos de autoevaluación,
había un enunciado que hablaba del teorema de Tobin. Bien. Yo no supe responder a esa consigna. Bien. ¿De dónde la puedo sacar, la bibliografía? Tobin, ahora no me acuerdo de memoria en Modigliani y Miller, pero lo tengo acá, dame un segundo. En López Domrauch está seguro, y lo cita, en Modigliani y Miller debería estar también. Ya te digo, dame un segundo, te digo la página. Estamos hablando de carteras eficientes. Dame un segundo y ya te lo encuentro. Acá estamos. Portafolio, cartera de inversiones. Me voy a la 205. Bueno, mientras te lo voy contando. ¿Qué sucede? Después de que de Harry Markowitz determinó o llegó a la curva de carteras eficientes, Harry Markowitz lo que hizo fue combinar todos los activos que había en el mercado y mediante todas las combinaciones posibles logró armar una especie de cáscara de huevo, como una especie de cáscara de huevo rota, que viene a ser como un paraguas, que contiene todos los activos y todas las combinaciones de los activos con esta metodología de varianza de cartera, por lo tanto desvío de cartera, mezclado con cruzado por la rentabilidad. Eso es lo que hizo Harry Markowitz, y logró definir que en la frontera de todo ese gráfico, esa cáscara de huevo, que por acá lo tengo, ¿sí? En ese gráfico, en esa cáscara de huevo que ven ahí, cáscara de huevo rota se le llama, en esa curva, en esa frontera, esa línea negra que está más marcada, esa es la curva, la frontera de carteras eficientes. Quiere decir que todo lo que se encuentre en esa línea negra marcada, esa línea gruesa que es el límite o la frontera de este gráfico, se encuentran las combinaciones de activos que como cartera logran la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible. O el menor riesgo posible para una rentabilidad, ¿no? Porque se encuentran más arriba a la izquierda del gráfico. Eso lo hizo Harry Markowitz. Pero después viene Tobin, que, mira, justo está debajo. Justo ahí debajo del gráfico, en este mismo libro habla del teorema de la separación y la línea de mercado de capitales, que hizo una extensión del modelo de Markowitz, que por primera vez en 1958, Tobin, que es James Tobin, plantea armar una cartera mezclada, porque Harry Markowitz lo que hizo es combinar activos del mercado, activos de riesgo, acciones y bonos, pero nunca utilizó la tasa libre de riesgo. Entonces, James Tobin lo que dijo es, bueno, ¿qué pasa si esa cartera eficiente que encontró Harry Markowitz, que es la S, esa cartera eficiente de mercado, esa que está sobre la curva, qué pasa si yo la combino con una cantidad o un monto invertido en activos libres de riesgo? Que el activo libre de riesgo no tiene desvío. O sea, volviendo al gráfico, el libre de riesgo se encuentra con desvío cero. O sea, se encuentra sobre el eje Y y el eje X en el cero, no tiene desvío. Pero tiene una rentabilidad dada, en el eje Y va a ser el 4%, el 5%, el 3%, dependiendo de lo que estén pagando las letras del Tesoro estadounidense. Si combino una cantidad de acción, una cantidad invertida en una cartera eficiente con otra cantidad invertida en el activo libre de riesgo, voy a estar logrando una cartera que tiene un porcentaje en libre de riesgo y un porcentaje con riesgo. Pero con riesgo de cartera eficiente, ¿no? Estamos hablando con la cartera eficiente. Entonces,
Cuando yo combino un activo con riesgo, que viene a ser la cartera, con el libre de riesgo, se forma una línea recta. Eso lo vimos también en el ejercicio 2 de la guía práctica de riesgo. En el ejercicio 2 de la guía práctica de riesgo, muestra creo que ese era no me acuerdo en cuál inciso, en cuál ejercicio, en cuál ítem de ese ejercicio 2, que combinaba un activo con riesgo con un activo libre de riesgo. Lo que se forma es una línea recta. ¿Por qué? Porque como el activo libre de riesgo no tiene desvío, lo que vas a lograr es una combinación, es una línea recta, porque es un promedio ponderado de desvíos, porque justamente el libre de riesgo no aporta riesgo, te falta todo ese término. Entonces, te podés mover en esa línea que va desde la curva de carteras eficientes, que viene a ser la frontera de Harry Markowitz, con el libre de riesgo, que es la ordenada del origen. Entonces, en esa recta te podés mover y vas a obtener siempre la misma rentabilidad por punto de riesgo asumido, ¿no? Porque es una recta, es la pendiente. Pero lo que plantea Tobin es, bueno, ¿y qué pasa si yo logro hacerme de dinero para reinvertirlo? Porque esta combinación de activo libre de riesgo y cartera eficiente es muy buena. Si yo logro hacerme de dinero, siempre y cuando me lo presten a la misma tasa de las letras del Tesoro estadounidense, entonces yo puedo prolongar la línea, puedo duplicar la rentabilidad de la cartera. Entonces aparece la segunda parte, y ahí está lo que se muestra en este modelo, que es la CML, la Capital Market Line, en donde en la primera parte, que va desde la tasa de libre riesgo hasta la cartera de mercado, yo estoy prestando dinero, o sea, estoy invirtiendo, y desde la cartera de mercado prolongado hacia arriba, me estoy endeudando. ¿Sí? Y esa es la conocida CML, que sería la Capital Market Line, que es una extensión del modelo de Harry Markowitz. Entonces, cuando les preguntan sobre la CML, no es de Harry Markowitz. Harry Markowitz propuso el modelo de carteras eficientes, la frontera de eficiencia. Y luego Tobin hizo una extensión haciendo estas combinaciones de cartera de mercado con tasa libre de riesgo, logrando así la CML, que es la Capital Market Line. ¿Se entendió, Fede? Sí, gracias. Bueno. Te hago la última, no te molesto más. Decime. No es molestia, si yo estoy para esto. No, de la guía 2, del ejercicio 15, la consigna E. A ver, dame un segundo. Sí. Bien, guía 2, a ver, guía 2, ejercicio 15. Catherine Wilson desea saber cuánto riesgo debe asumir para generar un rendimiento aceptable sobre su cartera. El rendimiento libre de riesgo actualmente es del 3%, el rendimiento de las acciones promedio es del 15%, que es el rendimiento de mercado. Usa el CAPM para calcular el coeficiente beta relacionado con cada uno de los siguientes rendimientos de cartera. Ok, claro, acá ya les da el KE, digamos, la esperanza de rentabilidad, que en el inciso A, B, C y D sería 5, 12, 16, 22. Lo que tienen que hacer es despejar el beta, o sea, hacen un pasaje de términos y tienen el beta, porque ya tienen el dato de tasa libre de riesgo y tienen el rendimiento de mercado. La incógnita es el beta y ya les da también el KE. Entonces, con la fórmula de KPM lo pueden calcular. Luego la pregunta E, que es tu pregunta, Federico, ¿no? Catherine tiene aversión al riesgo. ¿Cuál es el rendimiento más alto que puede esperar si está dispuesta a asumir solo un riesgo promedio? Bien. ¿Cuál pensás vos que sería el rendimiento más alto si quiere
asumir solo un riesgo promedio? Y el rendimiento promedio del mercado. A ver, te digo de otra manera. Un riesgo promedio sería, acá lo que vimos es que, bueno, yo no tengo acá los cálculos, pero están en la respuesta abajo. La beta en el ejercicio A les da 0,16, es una beta baja, o sea, tiene un riesgo de mercado bajo, baja volatilidad. En el inciso B, en donde tiene una rentabilidad de 12, en el inciso B es 0,75, en el inciso C es 1,083, y en el inciso D, que sería 22 de esperanza de rentabilidad del equity, de la cartera sería, le da 1,583. Entonces, lo que te está preguntando ahora es, si el riesgo, para un riesgo promedio, si quiere asumir solo un riesgo promedio, estamos hablando de un promedio de estas betas, ese sería el riesgo promedio, entonces, ¿cuál sería la rentabilidad? A ver, yo me lo llevo a un Excel. No sé si alguno ya lo hizo y le dio el promedio. ¿Qué ¿Lo puede ejercicio compartir? es este? Es el ejercicio 15, inciso E. Yo lo hice. A ver, 1.083, 1.583. Bien, ¿alguno lo resolvió este ejercicio? Lo resolví y me da un poco menos que 15. Yo lo hice, a mí me dio 15. A mí también me dio 15. Bien, ¿y qué es lo que hiciste para que te dé 15? No sé, a ver quién es de los que lo hicieron. Usé un beta igual a 1. Bien, ¿y por qué usaste un beta igual a 1? Porque es el del mercado y el ejercicio te dice también el rendimiento de las acciones promedio, rendimiento de mercados del 15%. El E te da 15 también. Y si vamos a la fórmula del CAPM, ¿qué es lo que hacen? Ahí tenés que poner que la rentabilidad es igual a 15 y despejas el beta. Sí, acá, digamos, elegirías el beta ya pondrías beta igual a 1, ¿no? Porque es un riesgo promedio de mercado, en realidad se mueve, el beta igual a 1 se mueve igual que el mercado, ¿no? Entonces, si pones el beta 1, haces risk free más
el beta por rendimiento de mercado menos la risk-free, y te va a dar entonces cuál es el rendimiento esperado. Que obviamente al multiplicarlo por 1 sigue siendo el premio, y el premio, si le sumás la rentabilidad, la rentabilidad libre de riesgo, te va a dar entonces la rentabilidad de mercado. Federico. Listo, Luis, ahí entendí. Yo lo que no sabía era que había que usar un beta igual a 1. Ahí estaba muy aprendido. Claro, a ver, es cierto que vos podés hacer una rentabilidad promedio de los activos que componen la cartera. Estamos en el ejercicio, acá está. Que podés hacer una rentabilidad promedio de los activos que componen la cartera o de los índices que te dieron. Pero sí, para un coeficiente, si el riesgo promedio, si hablamos de riesgo promedio, estamos hablando de riesgo promedio de mercado, ¿no? Entonces es 1. El riesgo promedio del mercado es que el activo se mueve igual que el mercado. Bueno, ¿dudas hasta acá? Profe, ¿Quieren que puede veamos ser algo de que, estructura de capital? Sí, puede Alejandra. ser que falte un video de la última unidad, porque el último termina justo cuando ibas a empezar a hablar de imperfecciones del mercado. Mira vos. El video 3 termina con imperfecciones del mercado. Sí, Bien, bueno. justo cuando arranca. Bueno, lo voy a mirar. Veo si no si no se cortó. Y si tengo que subir algo más, me lo anoto. Bueno, a ver, quiero ver si tengo alguna consulta acá escrita. Se me cortó, no pude hacer la evaluación. Bueno, no es problema. Como les decía, no es problema no hacer la evaluación. Bien. Bueno, yo les invito, ahí veo que me comentan sobre que todavía no hicieron ejercicios. Pueden empezar a hacer la guía siguiendo los videos tutoriales, y el miércoles y jueves repasamos todos los ejercicios que queden pendientes. Digo, de lo que no hayan podido resolver con los tutoriales o de las dudas que tengan. Pero miércoles y jueves no debería quedar ya ningún ejercicio por resolver de las 3 guías. Ya obviamente las 2 guías anteriores damos por sentado que ya se terminaron, ya los terminaron, y quedaría solamente la estructura de capital. Pero bueno, traten de, entre mañana y pasado, de hacer todos los ejercicios los más que puedan, y vemos en la clase práctica qué queda, en dónde se trabaron, en dónde no pudieron hacer algún ejercicio para resolverlo en clase. Si pueden asistir presencialmente sería lo ideal, si no, de todas maneras la idea es transmitirlo. Y esta semana debería quedar terminado todo lo que es la parte práctica de esta unidad. Y el lunes hacemos entonces un repaso general teórico y un ejercicio integrador, un ejercicio que tenga estructura de capital y también con recálculo de beta. Profe, esta semana hay presencial, como es semana de finales. La vez pasada, cuando había finales, no había clases. Bien. Yo creo que nos estábamos acomodando, pero esta semana sí, hay clase presencial. La única razón por la cual pueden no haber es que nos lo dictamine la pandemia, pero mientras nos permitan, nosotros siempre vamos a preferir hacer todo presencial. Profe,
con respecto al trabajo que hay que subir, no sé si está puesto a tipo un mail para subirlo o No, la página. súbanlo en. A ver, vamos a poner ahora en estos días, para el miércoles o jueves, ya les ponemos el link y les aclaramos si lo tienen que subir todos o solo un representante de cada grupo. Pero como hay tiempo hasta el lunes que viene para subirlo, por ahora vayan resolviéndolo y armen el PDF de presentación. Y bueno, el miércoles y jueves les aclaramos cómo subirlo y dónde. Perfecto, ¿te puedo hacer una pregunta de estructura de capital? Sí, Facundo, adelante. Es de la proposición 2 que dice que la rentabilidad de las acciones crece con el ratio de endeudamiento, o sea que Sí. el CAE crece. Que el CAE crezca, o sea, ¿está directamente relacionado con un aumento en el precio de las acciones o no son dos cosas que se relacionen? Porque yo entiendo que si aumenta el CAE, el precio de las acciones tendría que aumentar porque me aumenta la rentabilidad, pero no sé si está bien la conclusión. Mirá, en realidad todo depende de qué trabajo de Modigliani Miller hables, si hablas del primer trabajo o del segundo. No, del primero. En el primer trabajo, en 1958, hay determinados supuestos, pero el precio no cambia. ¿Qué es lo que sucede? La rentabilidad de la acción sí aumenta porque espera una mayor rentabilidad porque tiene un mayor atraso en la cadena de pagos, digamos, aparece el acreedor. A nivel WACC, el WACC se mantiene constante. ¿Por qué? Porque el aumento de la rentabilidad esperada del accionista se compensa con un ahorro que logra la empresa al endeudarse a un KD que está por debajo de la rentabilidad de los activos y por debajo del CAE. O sea, el WACC se logra mantener constante porque el aumento de la rentabilidad esperada del accionista se compensa con el ahorro de la empresa, que la empresa logra a través, al endeudarse a un KD más bajo. Sí, esa es la compensación. Pero no hay modificación en el precio de la acción. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, te hago una pregunta. Sí. Del ejercicio 17, Sí. me pide la prima de riesgo de cada proyecto. ¿Puede ser que en todos los activos sea el 10% esa prima de riesgo? A ver, dame un segundo. Porque la solución no te la da. De la guía 2, Wolf Enterprise debe considerar varios proyectos de inversión de la A a la E, usando el CAPEM y su representación gráfica. La línea de los activos financieros SML. La siguiente tabla presenta información relevante. Activo libre de riesgo 6%, el rendimiento de mercado 16%. Coeficiente beta 0, 1, 95, 280, 2, 0 y 0,25. ¿Y cuál es tu pregunta? Si la prima de riesgo para todos los activos es el 10%. Y, a ver, la prima de riesgo es el premio, ¿no? El premio de mercado. La prima de riesgo, el premio de mercado es el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Y eso lo multiplicás por beta. El beta. Claro, ahora, dado su nivel de riesgo no diversificable, lo que te está diciendo es cuál es la prima de riesgo ponderado por su riesgo no diversificable, o sea, por su beta. Fíjate que cada proyecto tiene una beta distinta. Entonces, vos lo que vas a tener que calcular es cuál es la prima de mercado, ¿no? La prima de riesgo de mercado, que es rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo, que en este caso es 16 menos 6, el 10%, y eso lo multiplicas por la beta.
¿sí? En el proyecto A va a ser 10% por 1,25. A ver. Ah, no, acá ya en la respuesta ya le está agregando la rentabilidad, la rentabilidad total. Primer riesgo de cada proyecto. Dados unidos de riesgo. Sí, no me parece que esté bien la respuesta. La prima de riesgo de cada proyecto es 1,25 por 10%. O sea, 12,5. Es previo a sumarle la rentabilidad del 6%. Perdón, no sé quién me comentaba. Yo en ese ejercicio lo que hice fue la fórmula del CAPEM completa y me dan los resultados. Sí, con la fórmula de CAPEM completa da, pero para mí, yo no coincido como está enunciado, que la prima de riesgo de cada proyecto, la prima de riesgo es el premio por asumir un riesgo. La tasa libre de riesgo no te da un premio de riesgo, porque justamente no es libre de riesgo. Siempre cuando hablamos de prima de riesgo estamos hablando por encima de la tasa libre de riesgo. Entonces sería la segunda parte de la fórmula del CAPEM, que es beta por rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo. O sea, en este caso, el rendimiento de mercado es 16%, si le saco el libre de riesgo, estamos hablando del 10%. Ese es el premio de mercado. Si eso lo pondero por la beta de cada proyecto, entonces voy a tener el 10%, que es la prima de mercado, multiplicado por la beta del proyecto A, que es 1,25. Entonces me da que 12,5% es la prima de riesgo del proyecto A, más el activo libre de riesgo llegó a 18,5. No coincido con el resultado final. Lo voy a revisar con el equipo de la cátedra, pero no me gusta, no coincido. Parece que está mal planteado. O sea que lo dejo, no lo hago. Sí, déjalo, lo voy a esto y con las otras dos observaciones que hicimos, lo voy a plantear internamente en la cátedra y el miércoles y jueves les traemos una respuesta. Perdón, ¿cuál están viendo? El ejercicio 17 de la guía 2, Guillermo. ¿Y cuál no les da? El ejercicio, en el ejercicio A, que dice calcule, el punto 2. Bueno, en sí la tasa de rendimiento requerida está bien, el punto A. Claro, no está respondida el punto 2 en la respuesta. Ahí está el tema. Pasa que la prima de riesgo no es la misma para todo, es la misma. No, la prima de riesgo es, como bien lo dice, es prima de riesgo. Está bien, no está puesta la respuesta del punto 2. O sea, el ejercicio 17 tiene el inciso A y el inciso B. El inciso A es calcule y tiene el 1 y el 2. En la respuesta en negrita debajo tiene solamente el inciso A, el 1, que es la tasa de rendimiento requerida, ¿no? Que es el resultado del modelo CAPEM, sería la esperanza de rentabilidad. ¿Cuál es la esperanza de rentabilidad del proyecto A? Y 18,5. La esperanza de rentabilidad del proyecto B es 14%. La esperanza de rentabilidad del proyecto C es el 26%. Del proyecto D es el 6% y del proyecto E 0,25. ¿Sí? Está bien la respuesta. Ahora, a la pregunta... No, del E 3,5. A2 no están las respuestas. Del E es 3,5. El E es 3,5. Sí, ¿qué dije yo? 0,25. Ah, perdón, estaba leyendo la beta. Sí, es 3,5. La respuesta es correcta, la respuesta que está en negrita debajo, pero solo responde al inciso A1. Eso es lo que falta aclarar. Ahí tendríamos que ponerle A1 y luego poner A2, ¿cuál sería la respuesta al inciso 2? Eso es lo que falta aclarar abajo en la respuesta de este ejercicio.
En el A2, la respuesta correcta sería, para el proyecto A, estamos hablando de un 12,5% de prima de riesgo, para el proyecto B, un 8%, para el proyecto C, un 20%, para el proyecto D, un 0%, y para el proyecto E, un menos 2,5%. Profe, perdón. Sí. ¿No sería para todos lo mismo? 0,16 menos 0,06. Ponderado por su beta. ¿Por qué? Porque acá lo que en está bien. el inciso 2 del ejercicio A, inciso 2, dice la prima de riesgo de cada proyecto, calcule la prima de riesgo de cada proyecto, dado su nivel de riesgo no diversificable, o sea, dado su beta. El nivel de riesgo no diversificable es la beta. Yo también lo había pensado como el compañero, porque pero esa sería la prima de riesgo del mercado. 16 Claro. menos 6. Pero para ver... De cable, está bien. Exactamente, Guillermo, para ver cuál es la prima de cada proyecto, Perfecto. dado su nivel de riesgo, entonces sí lo tenemos que ponderar por cada beta. Entonces es la prima de mercado, que sería 16 menos 6, o sea, el 10%, multiplicado o ponderado por la beta de cada uno. Y ahí tenemos que falta la respuesta correcta abajo, que no está escrita, la respuesta A, inciso 2. Profe, ¿y si dijera riesgo diversificable? ¿Cómo sería eso? ¿Lo decís por la pregunta abajo? Use los resultados Claro. del inciso A para No, lo digo por la 2. Porque como dice, dado su nivel de riesgo no diversificable, si me dijera, dado su nivel de riesgo diversificable, ¿cómo calculo eso? No, a ver, nosotros, el modelo CAPEM siempre utiliza el riesgo no diversificable, que es la beta. La beta es el riesgo no diversificable, es la contribución al riesgo de mercado de un activo, y se mide por la beta, que es la varianza activo-mercado dividido la varianza de mercado. Entonces eso es el riesgo no diversificable. No vas a tener el riesgo diversificable, porque no existe modelo para evaluar el riesgo diversificable. Está bien. ¿O qué premio te da una inversión en un riesgo diversificable? De hecho, una de las premisas es que nadie te debería pagar por algo que vos podés evitar gratis. O sea, si es diversificable, bueno, diversificá y sacátelo de encima. Nadie te debería pagar por eso. Si vos no estás diversificando correctamente o no estás diversificando, tenés un riesgo propio y ese riesgo te lo podrías sacar siendo un inversor astuto que diversifica. Y si no diversificás, bueno, es un riesgo propio tuyo, que vos estás incurriendo. Pero no hay un modelo que te permita ver qué rentabilidad podrías obtener, porque en realidad no deberías obtener una rentabilidad a cambio de un riesgo que vos podés diversificar, que vos te lo podés sacar de encima, de manera gratuita, digamos. Te hago la última y listo, y ya está. Decime, más o menos, para tener un parámetro de cómo es el parcial en cuanto a teoría y la práctica, porque yo la primera que la curso y no sé cómo evalúan, que me tire alguna ayuda, alguna idea. Porque yo estaba viendo ahí un ejercicio el 19, de la guía 2, que si me llegan a tomar ese, y puedo estar un día entero, porque es bastante largo el ejercicio. Por eso no sé a dónde apuntan. No, sí, no, digamos, hay cosas que están puestas para mecanizar o para aprender cómo se hacen los cálculos y demás, pero, a ver, no le vamos a hacer que hagan el ejercicio práctico de carteras en el examen. Como les decía, apunta más a hacer un integrador basado más en estructura de capital, sí, obviamente, haciendo cálculos de riesgo, pero no van a tener que hallar una cartera con múltiples cálculos de fórmula de coeficiente de correlación y de covarianza,
sí que lo sepan y que sepan de dónde viene, pero no que tengan que hacer miles de cálculos, porque no es la idea en un examen. ¿Cómo se toma en un examen? Se toma una parte teórica con algunas preguntas propias de Modigliani Miller, de Markowitz, del CAPEM, de la CML y de la SML, y de flujos de fondos, y de introducción a las finanzas, de costos de agencia y demás. De todo eso vienen preguntas teóricas, y son aleatorias. La parte teórica la tienen que tener aprobada al menos en un 60%. Y después se hace una parte práctica, que generalmente es un ejercicio integrador de estructura de capital con algo de riesgo, que puede ser un ejercicio integrador de estructura de capital con un ejercicio más tipo los que venimos viendo de cálculo de beta o de beta de una cartera. Y algo de flujo de fondos también, de estime el flujo efectivo operativo, de flujo de caja de la deuda y el flujo de caja de los accionistas. Y obviamente también de la parte práctica tienen que aprobar al menos el 60%. No sé si Federico está bien. ¿Sí? No, está bien. No, era para tener una idea, un parámetro. Listo, gracias. Bueno, de nada. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda? Bien, los que cursan los jueves a las 19 horas, los que cursan los miércoles en Junín a las 19 horas, los miércoles en Pergamino a las 16, los horarios de siempre. Estoy contestando una pregunta que veo en el chat. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, los dejo, aprovechen el momento para bueno, ver los videos y repasar la teoría. Está todo ahí en los libros. Fíjense en las preguntas que hicieron hoy, que yo les pude pasar la página exacta en donde lo pueden encontrar. Así que vayan a los libros y traten de empezar a resolver los ejercicios de la guía 3 con los instructivos que tienen ahí, con los tutoriales. Nos hacen pregunta cualquier cosa y el miércoles y jueves en las respectivas comisiones agotamos todos los ejercicios de estructura de capital. Así ya nos queda para el lunes el repaso final e integrador. Y si no hay más preguntas, dejamos acá, o si hay preguntas me las hacen y no hay ningún problema. No, profe, gracias. Bueno, no, profe, gracias. Hola, Mario. No, profe, gracias. Ah, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Que estén bien.